Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja donde quiera que se encuentren. Incógnita, contestando una preguntita más. Esta es una pregunta muy interesante, una pregunta que puede repercutir tu vida futura y tu eternidad. Por favor, con mucha atención, porque esto es de muy importancia, de mucha importancia. Me hicieron una pregunta: ¿el infierno es real o es mitológico? ¿Qué es el infierno en realidad? Vamos a tratar de explicar un poquito. No voy a entrar en muchos detalles lo que puede ser el infierno, pero sí voy a tratar de explicar un poquito de lo que significa y qué es en realidad este lugar, si es un lugar específico o es algo mitológico o algo que no existe en realidad. Vamos a comenzar explicando por el tormento. El tormento. ¿Qué es el tormento? ¿Y por qué la Biblia habla, o Jesucristo habla de un tormento futuro? Y vamos a identificar esta palabra, ¿qué es el tormento? Y inmediatamente entramos en el tema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y a tu espíritu y a tu mente en su totalidad. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta persona que está por escuchar este mensaje. Padre, bendícelo, glorifica tu nombre y que este mensaje traiga convicción a cada persona oyente. En el nombre de Jesús, este es un tema importantísimo, Señor, que debemos de predicarlo en las iglesias. En el nombre de Jesús, yo oro por esta persona que está escuchando. Amén y amén. Entremos inmediatamente en el tema de hoy. La pregunta fue: ¿existe el infierno literalmente o es mitológico? ¿Qué es en realidad el infierno y por qué la Biblia habla tanto de este lugar y por qué Jesucristo mismo habló de este lugar? Vamos a hablar primeramente, como ya lo dije, del tormento futuro. Un tormento que habla la Escritura. Y lo escribí de esta manera y de esta manera lo voy a leer. Dice, veamos algunos pasajes bíblicos que nos dicen de lo que es el tormento en el fuego eterno. ¿Qué es el tormento en el fuego eterno? Según Mateo capítulo 8 versículo 29, dice así. Mateo capítulo 8 versículo 29. Voy a explicar un poquito. Jesús venía bajando con sus discípulos de un lugar y pasaba por cierto lugar, por otro lugar que la gente no se atrevía a pasar porque había un hombre que salía de entre las tumbas y los atormentaba a la gente, los hacía correr, y se golpeaba y estaba endemoniado. Estaba completamente endemoniado esta persona, y la palabra de Dios lo declara de esta manera. Mateo capítulo 8 versículo 29 dice así: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo? Jesús, más bien, otra vez. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo voy a leer otra vez porque tenemos que entender el proceso de este pasaje bíblico. Recuerden, Jesús venía bajando, se encuentra con una persona endemoniada
y corre esta persona y se postra ante Jesús pidiendo ayuda. Y mientras pide ayuda, los demonios empiezan a hablar a través de su boca de este hombre ante Jesús. Y le dicen así, Mateo capítulo 8, versículo 29 otra vez. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Una pregunta. Y otra pregunta hacen. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a tener que notar aquí dos cosas muy importantes. Has venido acá para atormentarnos, y la palabra atormentarnos, y también tenemos que notar aquí antes de tiempo. Atormentarnos y antes de tiempo. ¿Por qué los demonios llegaron ante Jesús? Más bien el hombre llegó ante Jesús y los demonios le dijeron a Jesús, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Acaso los demonios tienen conciencia del tormento futuro antes de tiempo? ¿Tormento antes de tiempo? Veamos primero la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra tormento? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y quién se lo dijo a Jesús? O sea, la palabra tormento, ¿y quién le estaba hablando a Jesús? Ya dijimos que eran los demonios los que estaban hablando con Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, la palabra tormento es un nombre masculino, acción y efecto de atormentar. O sea, puede ser físicamente o literalmente. Atormentar, acción y efecto de atormentar. Segundo, nombre masculino de angustia o dolor físico. O sea, atormentar es dolor físico. ¿Qué viene? Aquí viene un demonio o un endemoniado. Aquí viene un endemoniado y los demonios dentro del hombre le gritan a Jesús esto, con una pregunta: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a ver por qué la pregunta de estos demonios. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué le preguntaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. ¿Por qué dijo antes de tiempo? ¿Y por qué los demonios tienen conciencia, como ya lo dije, de poder ser atormentados antes de tiempo? ¿Qué quiere decir antes de tiempo? Antes del juicio final, antes del juicio, antes de que van a ser atormentados en un tiempo. ¿Por qué has venido ahora si todavía no se cumple el tiempo de que vamos a ser atormentados? ¿Por qué has venido acá? Y se lo explico. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice así: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego. Será, eso está hablando de un futuro. Los demonios aquí con Jesús están hablando de un futuro. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí serán ¿qué? Atormentados serán en un futuro. Los demonios están clamando, están diciéndole a Jesús: has venido aquí para atormentarnos antes de un futuro, antes de que nuestro tiempo sea cumplido. Has venido. Aquí la Biblia en Apocalipsis 20:10 dice que el diablo y sus ángeles serán atormentados. Serán atormentados. Quiere decir que ahora no han sido atormentados en ningún lugar. No son atormentados ahora, pero serán atormentados en un lugar. Porque hay un tiempo determinado
en el que el diablo y los demonios serán lanzados al lago de fuego y sentirán el dolor del tormento. Un día los ángeles caídos y los demonios y Satanás, así como la bestia y el falso profeta, serán atormentados de día y noche por toda la eternidad. Jesús, al estar con estos demonios echándolos fuera, los demonios tenían conciencia de este tiempo de Apocalipsis 20:10, que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso quiere decir eternidad y eternidad. La eternidad es un tiempo muy grande. No hay límite, no se termina el tiempo de los tiempos de los tiempos. Porque hay un tiempo determinado en el que el diablo y los demonios serán lanzados al lago de fuego, y sentirán el dolor del tormento. Lo repito porque necesito que esto lo podamos entender. Veamos otros pasajes bíblicos que afirman esta enseñanza. Vamos a ver. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Después dirá a los que están a su izquierda, hablando Jesús, después dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20:10? Que el diablo y sus ángeles y la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. En otros versículos se los voy a mostrar enseguida. Pero aquí en Mateo 25:41 dice: y después dirá a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los que le siguieron al diablo. Serán atormentados de día y de noche. Notemos aquí que menciona el fuego eterno, no es el infierno. Aquí en el lago de fuego no hay dos diferencias entre el lago de fuego y el infierno. Aquí menciona el lago de fuego, no es el infierno, sino más bien es el fuego del Apocalipsis 20:10, de Mateo 25:41. El fuego eterno es donde van a ser lanzados también el falso profeta y la bestia. Apocalipsis capítulo 10 y Mateo 25:41. Este es el lago de fuego, donde el diablo es lanzado, donde ya está la bestia y el falso profeta. Ahí ya están siendo atormentados. En Apocalipsis aún todavía no está, todavía no está en función el lago de fuego. Pero este es un futuro, esto es lo que miraban los demonios ya frente a Jesús cuando pasaba por este lugar, el lugar de los Gadarenos. Pasaba por ahí y los demonios le gritaban: ¿qué tienes contra nosotros? ¿O qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este tormento que habla la Biblia de Apocalipsis 20:10 y de Mateo 25:41, donde serán atormentados de día y de noche por toda la eternidad. En Isaías también habla del fuego eterno, las llamas que no se apagan. Veamos Isaías 31:14. Los pecadores están aterrados en Sión. El temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede evitar el fuego consumidor? Otra vez. ¿Quién de vosotros o de ustedes puede evitar el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros o quién de ustedes puede evitar en la hoguera eterna? Aquí en Isaías habla de un fuego eterno
pero en el libro de Mateo lo amplía mucho más. Veamos, capítulo 25 de Mateo, versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a ver aquí, ¿por qué? Porque anteriormente Jesús ya había hablado del castigo eterno. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, habla del lago de fuego. Dice así, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Como podemos observar, aquí otra vez se menciona el fuego eterno, el fuego y azufre. O sea, que no hay forma de decir la muerte es un estado de inconsciencia sin ningún sentido. No. La muerte no es eso. La muerte no es un estado sin conciencia. La muerte es la separación, o la segunda muerte es la separación eterna del Todopoderoso, del Eterno y tu vida. Lucas capítulo 16, 23 dice así: y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Vemos aquí que este hombre rico murió y el pobre murió, el mendigo murió, murieron los dos y el hombre rico fue sepultado. Pero su cuerpo fue sepultado y sus ojos se abrieron en el infierno. Aquí vemos que son dos lugares diferentes, el infierno y el lago de fuego. El infierno está en efecto ahora. Si tú mueres y sin Cristo y sin esperanza, sin querer creer en Jesucristo, que Él murió por ti, resucitó, y lo aceptas en tu corazón, y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú no crees esto y mueres en pecado y mueres en esta incredulidad, tú te vas directamente al infierno, dice la palabra de Dios. Yo no te estoy juzgando, lo siento, pero aquí dice la palabra de Dios que este hombre incrédulo y malvado, que hacía banquetes todos los días y se jactaba de ser como Dios, en el infierno, en medio de sus tormentos, Lucas capítulo 16, 23, y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Ahora pues, decir lo que usted quiera acerca de los pasajes bíblicos, pero la realidad, usted puede decir lo que quiera acerca de esos pasajes bíblicos, pero la realidad es que estos pasajes concuerdan con unos con otros, y sus contextos bíblicos y muchos de estos versículos bíblicos fue Jesús quien habló. Muchos de estos pasajes bíblicos Jesús fue el que dijo. Ahora, si usted me dice, estas son metáforas o parábolas, entonces tenemos que sacar todos los pasajes fuera de sus contextos y eliminar a todos los que hablan de este tema en la Biblia. El apóstol Judas dice, Judas capítulo 1 versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmientos al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber participado con aquellas inmoralidades sexuales y vicios contra la naturaleza
humana. Judas capítulo 1 versículo 7. Léalo usted mismo si tiene una Biblia. Te lo voy a leer otra vez. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado con aquellas inmoralidades sexuales y vicios contra la naturaleza humana. Y por último, veamos un pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice así, Apocalipsis 14, 11. Y el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Aquí, el día y la noche se refiere a los tiempos indeterminados, o sea, un principio sin fin, o sea, eterno. Un principio del tiempo sin fin en su eternidad. Estos son los tiempos que vivirá esta persona que se ponga esta señal. En Mateo capítulo 25, versículo 41 dice así. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ya lo habíamos leído, lo vuelvo a repetir porque es bien importante este pasaje bíblico. Jesucristo dijo, y entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos aquí en este versículo con detalles lo que dice: un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si el fuego eterno es solo una tumba o el dormir, ¿por qué Dios preparó este lugar para el diablo y sus ángeles? Si este infierno o lago de fuego, que es un futuro, fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿cómo es posible que mucha gente diga que la muerte es un dormir, un descansar por toda la eternidad? Cuando la Biblia dice que la muerte segunda es ser arrojado, separado de Dios, viviendo arrojado, donde estaba el falso profeta y la bestia junto con el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 15, versículo 22 dice así, y con esto termino. Una cananea que vivía por ahí se le acercó suplicante: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la atormenta constantemente. Aquí vemos que el tormento es físico. Aquí en este capítulo de Mateo 15, versículo 22, vemos que una niña, una muchachita, está siendo atormentada físicamente o constantemente por este demonio. Atormentada es físicamente sufriendo dolores. Entonces, para finalizar todo, el tormento no es nada más mental. El tormento es una agonía física, aunque ya no tendríamos algún cuerpo físico, pero aún el dolor sigue siendo en el alma. En otra ocasión estaré hablando acerca de lo que es el alma, qué es lo que realmente está siendo atormentado en esto. La palabra de Dios dice que el que no fue hallado en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Esto está hablando del ser humano después de muerto, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, si tú no estás en el libro de la vida, asegúrate estar ahí en el libro de la vida. Porque dice la Biblia que si no es hallado, o si yo no soy hallado escrito mi nombre en el libro de la vida, seré lanzado en el lago de fuego, donde ya está el falso profeta, la bestia, el diablo y sus ángeles. Allí serán atormentados por toda la eternidad junto con todo esto. La Biblia dice, si la Biblia menciona que el diablo será atormentado por toda la eternidad y los demonios que se le presentaron a Jesús cuando pasaba por este lugar, dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y si estos demonios saben que van a ser atormentados en un tiempo, y la Biblia dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego junto con el diablo, y será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Si tú no crees en el infierno, no crees en el cielo. Porque si no hay cielo físicamente o literalmente, tampoco hay infierno literalmente. Entonces no puedes deshacer uno de otro. El infierno existe, el cielo existe. Si no existe el infierno, el cielo tampoco puede existir. Porque entonces, ¿cómo vamos a ser divididos? La palabra de Dios dice, porque poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y los que no fueron hallados, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, serás traído al cielo. Y si no te encuentras en el libro de la vida, serás puesto en este lugar de tormento. La Biblia lo dice. Esto es algo serio. Si tú no lo crees, pon atención a lo que te estoy diciendo. Voy a orar por ti. Voy a orar para que el Espíritu Santo te dé esta revelación y que puedas entender las Escrituras. Tengo muchos pasajes bíblicos más que voy a estar dando, pero en otra ocasión. No quiero tomarte mucho tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Incógnita, trayéndote la verdad. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta persona que posiblemente está un poco confundida de lo que esto significa. Padre Santo, con tu Espíritu bendito, con tu Espíritu Santo, tráele revelación en tu palabra. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdad. Tráele ese conocimiento ahora. En el nombre de Jesús, yo oro por esta persona, quien sea, quien quiera que sea. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Hasta la próxima incógnita, trayéndote la verdad. Pero cuando leo que Dios hasta usa burros, le doy gracias. Porque me puedo apuntar como un candidato. Un amigo mío dice, una vez Dios usó la quijada de un burro para matar a 300 hombres. Imagínese, si Dios puede usar la quijada de un burro para hacer tal cosa, imagínese nada más lo que Dios podría hacer con un burro entero. Esta noche, este burro durangueño, fui delante de su presencia y escribí esta letra.